En aquel tiempo proclamaba Juan: «Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo». Por entonces llegó Jesús desde Nazaret a Galilea, a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacia él como una paloma, y se oyó una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto». Palabra del Señor. Esta fiesta que hoy celebramos, la del bautismo de Cristo, nos recuerda, en primer lugar, el valor de las cosas pequeñas. ¿Y por qué el valor de las cosas pequeñas? Porque la mayor parte de la vida de Cristo pasó en el anonimato. No sabemos absolutamente nada de lo que hizo. Desde los 12 años hasta los 30, la vida de Cristo es para la mayor parte de nosotros una incógnita. Los evangelistas no contaron nada. Algo tuvo que hacer, evidentemente. ¿Y qué es lo que hizo? Pues lo que el sentido común nos dicta que hizo. Fue creciendo, madurando, aprendiendo como hombre, porque sí, era Dios, pero también verdadero hombre, aprendiendo como hombre a distinguir lo importante de la vida. Aprendió, como no, un oficio, el de su padre adoptivo, San José, que era carpintero, y sobre todo aprendió como hombre a amar, a respetar, a cumplir con sus deberes. En definitiva, aprendió en la escuela de María a ser persona. Y por eso creo que la primera gran enseñanza de esta fiesta es esa: aprender a darle importancia a lo que a los ojos de los hombres no tiene importancia, pero sí la tiene a los ojos de Dios, y sí la debería tener a los ojos de los seres humanos. Cuando una persona se ha marchado, y mira que desgraciadamente debido a esta pandemia muchos hemos perdido a seres queridos, bien familiares o bien amigos, cuando se ha marchado una persona querida, muchas veces es entonces cuando valoramos lo que ella significaba para nosotros. Cuando estaba cerca, porque era habitual tenerla, porque era lo normal, no te dabas cuenta de lo importante que era para ti. Y sin embargo, ahora que ya no está, entonces es cuando echas de menos su presencia, sus gestos, sus risas, tantos momentos buenos que compartías con ella. Yo creo que algo similar ocurre con la vida. Aparentemente solo le damos importancia a lo que es trascendental, a lo que es llamativo, y sin embargo, el mismo Dios, el mismo Hijo de Dios, como nosotros, tuvo esa etapa en el anonimato donde lo que hizo fue simplemente aprender a amar, crecer, desarrollarse como una persona, aprender en la escuela de la Virgen María. Demos valor, por tanto, a las cosas insignificantes de la vida, que son la mayor parte de las ocasiones, y que nos hacen la vida mejor y más fácil. Aprende a dar gracias porque llegas de trabajar y hay alguien que te espera. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres. A dar gracias porque tienes trabajo. Un trabajo que a lo mejor no es el que hubieras deseado, porque te gustaría estar en otro puesto o en otra empresa, pero tienes trabajo. ¿Cuántos otros no tienen trabajo? Ahora que ha caído esta nevada tan espectacular aquí en Madrid, los sin techo. Tú tienes casa, tienes los problemas que todos tenemos, que si vas a salir y te vas a resbalar, que si a lo mejor dentro en el techo hay demasiada nieve y corre el riesgo de que se pueda hundir una parte, porque todos tenemos sitio donde metemos el coche, los parking, que a lo mejor son más frágiles. ¿Cuántos otros no tienen casa? Y han tenido que pasar a la intemperie, desgraciadamente, este temporal. ¿O cuántos otros no tienen luz? Y no tienen luz porque no llega la luz allí, o porque no pueden pagarla. Y tú sí que puedes hacerlo. Da valor, da importancia a las cosas insignificantes que te hacen la vida mucho más feliz y más fácil. En segundo lugar, el bautismo de Cristo
nos habla también, cómo no, de nuestro propio bautismo. Decía la Madre Teresa de Calcuta que cuando le preguntaban cuándo había nacido, ella no daba la fecha de su nacimiento físico, sino que daba la fecha de su bautismo, porque era el nacimiento a la fe. Y tan es así que esto creó verdadera dificultad entre sus biógrafos, porque unos decían que había nacido en una fecha y otros decían que había nacido en otra. Serían pocos días o pocos meses de diferencia, porque lo normal en aquella época era bautizar al chiquillo nada más naciera. Pero bueno, no había una clara definición de cuándo Madre Teresa había nacido. Para ella lo importante no era el nacimiento físico, sino el nacimiento espiritual a la vida divina. Y esto nos hace darnos cuenta de la importancia del bautismo y de lo que significa. Que te han injertado nada más y nada menos en la vida de Dios, que eres familia de Dios, que gracias al bautismo se te perdona el pecado original y el resto de pecados que hasta esa fecha hayas cometido, y sobre todo se te injerta en la vida divina, haciéndote heredero del amor de Dios y de todos los dones que Dios creó para nuestro auxilio y nuestro servicio. Ser parte de la familia de Dios, no hay nada tan grande. Nos han elevado a la dignidad de hijos. Nosotros que éramos criatura, sí, creada a imagen y semejanza de Dios, por eso tenemos alma, pero elevados a la dignidad de hijos. Nosotros, que somos pecadores, recibimos nada más y nada menos que el cariño y el amor del Todopoderoso, de aquel que no cometió pecado, de aquel que envió a su Hijo al mundo para salvarnos. Y esto nos tiene que hacer replantearnos nuestra relación con Dios. No puede ser que Dios sea siempre el pagano, que Dios sea siempre aquel que utilizamos para nuestro servicio. Dios quiere amarte, Dios quiere darte todos sus dones y regalos, pero tú tienes que ser agradecido. Y no solo puedes venir a la iglesia cuando y porque estás necesitado, y si no estuvieras necesitado, harías muy poco por venir a verle, porque Dios se merece tu amor. Dios se merece que tú, que eres pobre, que eres finito, intentes corresponderle. Dios se merece, en una palabra, tu agradecimiento. ¿Encuentra Dios en nosotros agradecimiento? ¿O lo que encuentra es simplemente interés? ¿O lo que encuentra a lo mejor también es miedo o temor porque pensamos que nos vamos a condenar? Y lo que mueve nuestro corazón es la atricción, que no la contrición. Lo ideal no es tener miedo a Dios, sino es tener compasión del amor de Dios y por lo tanto hacer las cosas por amor, porque tenemos profundo dolor de corazón y no por interés, porque no queremos condenarnos. Por eso en la fiesta de nuestro bautismo tenemos que recordar que somos familia de Dios y como hijos de Dios adoptivos tenemos derechos, pero también tenemos deberes. ¿Cómo estamos en el cumplimiento de nuestros deberes? Dejamos la oración para el último lugar y normalmente estamos cansados, rendidos, y por lo tanto Dios siempre paga los platos rotos. Dios es el gran olvidado. Dejamos la misa para el último momento y por lo tanto cuando me surge un inconveniente, Dios es el que se queda abandonado. O por el contrario, intentamos corresponder a Dios, intentamos amarle. Y luego hacemos un buen uso de los regalos, de los auxilios que el Señor nos ha concedido. Hace unos días leí un artículo que me parece que es como anillo al dedo para la época en la que vivimos. Decía el sacerdote que cuántas personas están hablando, muchos de ellos vociferando, si comunión en la mano, si comunión en la boca. Decía este sacerdote con todo el sentido común, Padre Averasturi, se puede comulgar de las dos maneras, porque la Iglesia lo permite. Por lo tanto, es un derecho comulgar en la mano o es un derecho comulgar en la boca. Y los sacerdotes no podemos quitar ese derecho a las personas. Pero que lo importante no es comulgar en la mano o en la boca, decía este sacerdote, con toda la razón. Lo importante es comulgar en gracia de Dios. Y estamos hablando de cosas que son importantes pero no fundamentales y nos estamos olvidando de lo esencial, que tenemos que recibir al Señor en gracia de Dios. Y para recibirlo en gracia de Dios es importante confesarnos, al menos dice la Iglesia una vez al año, en peligro de muerte y si se ha de comulgar. ¿Qué te cuesta confesarte con más frecuencia? ¿Qué te cuesta? Si tienes muchos pecados leves, ojalá que ninguno mortal,
Los pecados leves son como esas motitas de polvo que se pegan en las gafas, y qué molesto es cuando uno tiene los cristales llenos de motitas de polvo. Enseguida echa mano de cualquier bayeta, trapo o clines o lo que sea para intentar quitar la suciedad, porque no se ve bien y hay que ver bien en la vida. Si tienes muchas motitas de polvo, confiésate. Si tienes pecado mortal, con más razón. Estamos comulgando como debemos, porque Jesús, el Hijo de Dios, quiere darnos la salvación, pero nosotros no podemos acoger esa salvación si no recibimos a Cristo estando en gracia. Por eso es importante hacer un buen uso de los dones espirituales, los sacramentos, que son auxilios que Dios creó para nuestro sustento y nuestro bienestar. En la fiesta de nuestro bautismo recordamos que somos familia de Dios, que tenemos derechos, pero también tenemos deberes. ¿Estará Dios contento con nosotros? Porque encontrará al menos amor. Aquella frase que decía Quevedo: polvo soy, Señor, pero polvo enamorado. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.